y con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa del Caldero de Merlín. Yo soy Daphne Solady y como cada lunes tienen una cita con nosotros en punto de las 4 de la tarde. Y es un honor y un placer para mí presentar al fantástico brincolín, Carlos el Chaneque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Lala? Es un verdadero placer y un gusto estar contigo una tarde más y a todo lo que damos, como siempre, con toda la disposición del mundo, con gran felicidad por estar trabajando contigo y por estar del otro lado con gente tan bonita que siempre nos escucha y que de alguna u otra manera se une a nuestros ruegos de un mundo mejor, de una vida más bonita, más afable para todos. Así es, Carlos, como siempre un placer estar con ustedes aprendiendo y se me fue. Ay, yo no fui. Bueno, están con nosotros aprendiendo y aprendiendo. Y aprendiendo mucho. Todo lo que esperando hacemos. que encuentren respuestas, ¿no? Sobre todo, lo más importante para nosotros es eso, poder tener las respuestas que ustedes necesitan para que las cosas sean mejores, para que de alguna u otra manera la vida vaya para bien para todos. Y bueno, es un verdadero placer. ¿Y qué te parece, mi querida Daf, si hago la invocación de nuestro maestro para que nos acompañe hoy? Porque hoy debe de ser un día muy especial para él, puesto que va a estar con nosotros uno de sus amigos más cercanos, más asiduos, de sus mejores alumnos. Y bueno, le pido a nuestro querido maestro desde los bosques de Briopa, donde se encuentra cautivo en su árbol, nos acompañe esta linda tarde, porque hoy debe de ser un día muy especial para él y para nosotros. Mi querido maestro, por favor, haznos los honores. Así es, Merlín, y en este momento yo prendo la velita como todas las tardes, haciéndole un rezo a él y pidiéndole la sabiduría y todo lo que necesitamos para que sea un programa súper divertido, súper informativo, y especial. Claro que sí. Y bueno, pues empezaremos con esta parte, pero no se les olvide mandarnos los mensajes necesarios, mandarnos saludos, todo lo que tengan. Ya se empezaron a conectar, mi querida Lourdes Magaña Leiva, un saludote hasta donde te encuentras, y pedirles que si tienen alguna duda para las runas, nos empiecen a mandar sus dudas, sus preguntas, porque hoy es día de preguntarle a las runas. Así es, Carlos, vamos a preguntarle a las runas, tenemos dudas, qué nos depara, qué nos va a pasar, cómo vamos a estar. Saludos cordiales, nos dice Lourdes Magaña, un besote. Y pues ¿qué más vamos a tener hoy? Bueno, también tenemos de acompañado especial al gran rey Arturo. Es algo verdaderamente especial este rey que existió por allá de los años 300 o 600, aún no se sitúa bien, ha sido medio complicado ubicarlo directamente en la historia. Vamos a platicar de él y vamos a platicar también de los secretos de la vida. ¿Qué te parece, mi querida Daf? Las 4 leyes de la Las vida. 4 leyes de la vida. Y no vamos a hablar de la Constitución, y no porque sea el Día de la Mujer, les traemos leyes gobernantes, no, son otro tipo de leyes. Pues estas leyes sí gobiernan, ¿no? Como las otras. Las otras se negocian, las otras se hacen como quieren. Estas sí son de veras, ¿no? Estas sí, o las obedeces o vas para atrás, el karma te regresa. Ay, me te volteó a ver con miedo, ya me da miedo. ¿Por qué? El Chaneque, porque... Pues sí, al final de cuentas debemos de entender que la vida tiene situaciones muy, muy interesantes, muy complicadas, que si no las cumples, pues vas de regreso. Y la vida es tan sabia maestra, tan buena maestra, que nos va a repetir tantas veces necesitemos cualquier lección. Y ya el tiempo nos dará la consistencia de lo que hacemos o no. Son los dos más grandes maestros que tenemos, la vida y el tiempo. Así es, mi querido profesor. Bueno. Vamos a iniciar hablando de Arturo, porque la verdad, bueno, del rey Arturo, porque fue un gran súbdito de Merlín, más que un amigo, alumno.
bueno, un alumno. Alumno, súbdito. Más que un amigo, fue como un hijo, ¿no? Porque Algo parecido, ¿no? le pasó toda su sabiduría y todo lo que él logró aprender. El conocimiento que necesitaba para poder reinar. Y aparte un buen guía, ¿no? Merlín hacia el rey Arturo y obviamente pues más que su maestro, ¿no? Sí, fue algo verdaderamente especial. A mí me encanta la película de la espada en la piedra. Y yo me quedo con ese rey Arturo y me quedo con ese Merlín. Sí. Pero ¿tú crees que de verdad Merlín tuviese su barba tan larga? Pues mira, algo que debemos entender que entre los druidas el cabello largo y la barba larga solamente lo podrían usar los más sabios. Y la barba estaba considerada como símbolo de sabiduría entre los magos. Así es. Solamente los más sabios podían tener la barba larga. Entonces, no sé si te has fijado, por ejemplo, en Harry Potter, el maestro Dumbledore es el único que tiene la barba de esas dimensiones, ¿no? Claro. Después una barba más o menos mediana la tiene Hagrid y los demás pues ni usar barba todavía, ¿no? Exacto. O sea, los grandes, la barba es el símbolo de los más grandes. Así es, y bueno, te cuento, Carlos, que el rey Arturo en galés y en inglés, también conocido como Arturo de Bretaña, es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, en la cual se le representa como el monarca ideal tanto en la guerra como en la paz. Sí, claro que sí. Según algunos textos tardíos, Arturo fue un caudillo britano-romano que dirigió la defensa de la Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI aproximadamente, finales del siglo V. Claro, su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido una persona real o al menos un personaje legendario basado en una persona real. Sí, esa es la parte más interesante del rey Arturo, ¿no? O sea, a pesar de que no se sabe en realidad situar o ubicar por las condiciones tan difíciles de la Galia en ese entonces, la invasión romana, la incipiente colonización de Roma, la conformación de la iglesia. Estamos hablando de 3 siglos después del Concilio de Nicea, donde todavía se están argumentando muchas cosas. Bueno, se habla del rey Arturo. Las primeras referencias del rey Arturo se encuentran en las literaturas célticas, en poemas galeses como I Gododin, colección de poemas elegiaquis a los héroes del reino de Gododin. Es decir, o sea, entre las lenguas celtas es donde se menciona al rey Arturo. Claro. Digamos en que todavía los que eran así medio salvajones, ¿no? Es que no estaban conquistados plenamente por Roma. Y bueno, el primer relato de la vida del personaje se encuentra en la historia Regum Britanniae, historia de los reyes de Bretaña, de Geoffrey de Monmouth, quien configuró los rasgos principales de su leyenda. Monmouth representa a Arturo como el rey de la Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las Islas Británicas. Es el primero que dice, háganse para allá, ¿no? Yo vengo con las nuevas ideas y trata de colonizar, de latinizar. Claro, en su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon y su consejero el mago Merlín, además de elementos como la espada Excalibur. También menciona el nacimiento de Arturo, el Trintagal, así como una batalla final contra Mordred en Camlan y su retiro posterior a la isla de Avalon junto con el hada Morgana, alumna de Merlín. Fíjate que Morgana es como la bruja mala, ¿no? Bueno, tiene varias versiones, dependiendo de las versiones que estás revisando. Puede ser mala o buena, pero la que en realidad es una hija de la chingada es Morgause, su hermana. Ok. Es que Morgana me suena a muchas series o películas donde sí, la ponen de la mala en algunas, en otras la ponen de la buena, durante algunos es buena, durante otros es mala, es hermana del rey Arturo. Hay que hablar de ella, me gustó su nombre. Bueno, a partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas
conocido como Materia de Bretaña, en la que figura como personaje de numerosos romances en francés. Hatfield-Troyes añadió otros elementos esenciales a su leyenda, entre ellos la figura de Lanzarote del Lago y el Santo Grial. Claro. Me quedo Lancelot. no, pues así Sí, ya ya se entiende más. Sí, fíjate que Lanzarote se refiere también a Lancelot, el amigo de Arturo. Bueno, sí. El que formaba parte de la mesa redonda. Yo creí que era su escudero. No, hay una historia así medio complicadona con Lancelot. De amor, de desamor, de bajos instintos y de muchas cosas. Onda. Entonces, así como que, por eso te digo, su Pueden ser amigo. rumores, ¿no? Es que depende de los autores. Lancelot es interpretado de diferentes maneras. Claro. Y bueno, después de la Edad Media, la literatura artúrica experimentó un cierto declive, pero resurgió durante los siglos XIX y continúa viva a comienzos del siglo XXI, tanto en la literatura como en los otros medios. Claro que sí, y sobre todo en los otros medios. Arturo, en las fuentes antiguas, no existen testimonios arqueológicos fiables que permitan certificar la existencia histórica del rey Arturo. Pues era una situación muy incipiente en la que él vivía, ¿no? A finales del siglo XII, los monjes de Glastonbury supuestamente hallaron en una tumba una cruz con una inscripción latina que identificaba a los allí inhumados como Arturo y su esposa Ginebra. Sí, en ese momento se trataba, sin embargo, de un fraude relacionado con la historia de Regum Bretagne de Monmouth, con probable finalidad de aumentar la afluencia turística de peregrinos hacia esa localidad. Recientemente, en 1998, el profesor Christopher Morris de la Universidad de Glasgow halló en Tintagel una pizarra con una inscripción muy probablemente del siglo VI que contiene el nombre latinizado Artognou, que corresponde al céltico Artonou. Entonces puede ahí como que Ser confundirse. eso, ¿no? Sí, puede ahí confundirse, ¿no? Y puede de alguna manera, está, sobre todo en el tiempo, está muy ubicada ahí. Dada la ausencia de testimonios arqueológicos, se hace necesario recurrir a las fuentes literarias. La idea de que Arturo fue una figura histórica real proviene principalmente de dos documentos medievales, la Historia Brittonum, de la historia de los britanos, y los Annales Cambrai, de los Anales de Gales. El primero data del siglo IX y el segundo del siglo X. Ambos son, por lo tanto, fuentes considerablemente tardías, ya que si Arturo realmente existió, habría vivido en el siglo VI. Sí, la historia de Brittonum es una obra histórica del siglo IX, escrita en latín y atribuida tradicionalmente a un clérigo galés llamado Nennius, aunque esta atribución ha sido puesta en duda. Claro, la obra mencionaba a un jefe militar llamado Arturo que combatió contra los sajones y explica que intervino en 12 batallas, de las cuales la última es la del Monte Badon, una importante victoria de los bretones en la que supuestamente Arturo habría matado con sus propias manos nada menos que a 960 enemigos. Sí, ¿Tanto? se supone que era así bravo, ¿no? Y bueno, recientes estudios han cuestionado la fiabilidad de la historia de Brittonum como si fuera una verdadera fuente histórica. Debe tenerse en cuenta que esta primera mención del personaje dista al menos 3 siglos de la época en que presuntamente él vivió. Claro, por eso es la situación de que no se toma muy en cuenta. Pasa lo mismo que con Jesús de Nazaret, ¿no? Que uno de los evangelios más fiables es el de Pablo, Saulo de Tarso, que pues nunca lo conoció. Bueno,
Por otro lado, ninguno de los historiadores que escribieron sobre esta época con anterioridad, como Glidas en el siglo VI o Beda en el siglo VII, mencionan a Arturo. ¿No lo mencionan? ¿No? En concreto, Hilda se refiere también a la victoria de los bretones en Monte Badon, pero el jefe de los bretones que aparece en su crónica no es Arturo, sino Ambrosio Aureliano. El otro texto que parece apoyar la existencia histórica de Arturo data del siglo X. Se trata de Anales de Cambridge, un texto misceláneo que data probablemente del siglo X, aunque con compleja historia textual, por lo que seguramente recoge datos bastante anteriores. Los anales también relacionan a Arturo con la batalla del Monte Badon, que fechan en 516. Sí, los anales mencionan también la batalla del Camlan, en la que habrían muerto tanto Arturo como Medrod o Mordet, que es su hijo, y que habría ocurrido en el año 537. Esta fuente se ha utilizado para confirmar la noticia de la historia Britonum, según la cual Arturo luchó en la batalla de Monte Badon. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la fuente de los anales sea la propia historia de Britonum. La batalla de Monte Badon fue el mayor logro de los romano-britanos, quienes detuvieron el avance de los sajones durante varias décadas. Bastantes años después, la batalla de Durham en el año 577 representa la derrota del pueblo celta del sur y la separación de los galeses y los córnicos. Según los anales Cambrai, la última batalla de Arturo habría sido de la Camlan, bastante anterior en 537, inmediatamente después de un periodo crítico que por causas climáticas hubo una fuerte pérdida de población por hambre y justo un año antes de la llegada del líder sajón, que se convertiría en el primer rey de Wessex, Cedric. Los anales de Cambrai mencionan la muerte de Malfwiden, rey de Gwynedd, en el año 547 a causa de la plaga de Justiniano, una pandemia que causó millones de muertes en Europa y que generalmente se atribuye a la peste bubónica. Esa sí era devastadora. Esa sí fue una pandemia más fuerte. Sí, horrible, sobre todo por las condiciones antihigiénicas y de desconocimiento de medicina que existían. Claro. Y bueno, la historia de auge y decadencia que se refleja en el reino de Arturo coincidiría con este periodo comprendido entre finales del siglo V, principios del siglo VI. Otra fuente antigua y que se ha lucido para probar la existencia histórica de Arturo es el poema galés de Godin, formado por varias composiciones elegíacas compuestas en honor de los britanos del reino Gododin, caídos en combate contra los anglos al final del siglo VI. En una de sus estrofas se menciona a un héroe que sació a los negros cuervos en las murallas de la ciudad, aunque él no era Arturo. Esta referencia resulta polémica. Por un lado, existe debate acerca de la fecha del poema, y dentro del mismo de los versos mencionados, la horquilla de fechas iría desde el siglo VII hasta el 9 o incluso el 10. Sí, claro. Por otro, se debate también hasta qué punto esta mención de Arturo puede hacer referencia a un personaje histórico, ya que también podría tenerse en cuenta un héroe mitológico. Por último, se ha propuesto también como testimonio de la existencia histórica de Arturo el hecho de que se conozcan los casos de 4 o 5 personas que llevaron este nombre en Gales y en Escocia durante los siglos VI y VII. Según algunos autores, se les habría impuesto el nombre de Arturo en memoria de un héroe ya fallecido. Claro, la falta de menciones del personaje en fuentes antiguas es la razón principal por la que muchos historiadores recientes han excluido a Arturo de sus libros sobre la Britania post-romana. Nadie sabe exactamente si el rey Arturo, el literario, realmente existió
Lo que sí se sabe es que nunca hubo un rey de Inglaterra que se llamara o tomara el nombre de Arturo. Los textos más antiguos en que es mencionado no se refiere a él como rey, sino como Dux Belorm o jefe militar. Entre quienes creen que existe un personaje histórico que originó la leyenda de Arturo y se han propuesto diferentes alternativas. Las teorías sobre el origen de Arturo son muy variadas. Algunos autores opinan que el personaje literario tiene una base real, otros consideran que desde su origen fue un personaje ficticio, mítico, tal vez incluso una deidad céltica semi-olvidada. Claro, según la teoría inicialmente propuesta por Ken Malone, el personaje real que se originó la leyenda pudo haber sido un militar romano llamado Lucio Artorio Casto, o sea, Licius Arturius Castus, o sea, ese era su nombre real, ¿no? Ajá. Que vivió en el siglo II de nuestra era y llegó a ser praefectus de la Legio VI, Victrix y Dux en una expedición a Armórica. Esto quiere decir que era el jefe de las legiones romanas allá en Bretaña. Bueno, el nombre de Arturo propone una derivación del galés ars, proveniente de art, que significa oso, sugiriendo que Arturo significaba hombre oso, proveniente de Arturios, que es la forma original, si bien hay dificultades también con esta teoría. Podría ser relevante para el debate que el hombre aparece como Artur o Arturus en el texto latinos artúricos, pero nunca como Artorius. Sin embargo, esto podría no decir nada sobre el origen de la palabra, pues Artorius podría haberse convertido en Arts, Ur. En su paso el idioma galés, eso quería decir, según Jock Cox, que las referencias latinas serían posteriores al siglo VI. Sí, o sea, esto fue antes de las referencias latinas. Bueno, una teoría alternativa une el nombre de Artur con Arcturus, la estrella más brillante de la constelación de Bootes, cerca de la Osa Mayor. Imagínate, el nombre significa guardián de los osos. Así es, el nombre Arcturus podría haberse transformado en Art o Arthur en galés, y su brillo y su posición en el cielo explicarían su conocimiento popular como guardián del oso, debido a la proximidad a la Osa Mayor. Aunque se asume que la derivación de Artorius podría significar que las leyendas artúricas tienen un origen genuinamente histórico, recientes estudios sugieren que esta asunción podría no estar fundamentada. Claro, por el contrario, una derivación de Arcturus podría indicar el origen no histórico del nombre. El centro de la narración de la búsqueda del Santo Grial, aquella copa de la que bebería Jesús en la última cena y del cual se decía que tenía poderes curativos y regenerativos. Esta copa le habría sido entregada a José de Arimatea, cuyos descendientes le habrían llevado a Inglaterra. Merlín habría solicitado a Arturo que buscara el Santo Grial, por lo que éste envió a sus caballeros a buscarlo. Fue Geoffrey en Montum quien estableció definitivamente la historia del nacimiento de Arturo. El monarca literario es hijo del rey Uther Pendragon, en galés Uther hijo del dragón, quien deseaba a Igraine, esposa de Gorlois, duque de Tintagel. Esto desató una guerra entre ambos hombres, y Uther hizo que el mago Merlín embrujase a la mujer para que, cuando él entrase a sus aposentos, ella creyera que se trataba de su esposa. Uther, aprovechando el engaño, mantiene relaciones sexuales con Igraine y le engendra así un hijo, Arturo. Gorlois muere en combate esa misma noche y los sabios cornuales aconsejan a Igraine que se case con el rey Uther. Al nacer Arturo, Merlín se lo lleva y lo entrega a un noble Sir Héctor para que lo cuide y lo críe como su propio hijo Kay.
Según la mayoría de autores, Igraine y Gorlios habían tenido a Morgause, Elaine y Morgana, hermanas mayores de Arturo. Eso lo tuvo su mamá real, Su mamá, ¿no? ajá. Y bueno, las dos mayores acabaron casándose con reyes britanos, pero la pequeña Morgana fue famosa por aprender magia suficiente como para ser llamada Le Fay, es decir, el hada. Algunos autores dicen que aprendió magia en la isla de Avalon, otros señalan que fue alumna del mismo Merlín y la Dama del Lago, y otras versiones dicen que Morgana fue encerrada en un convento por su nuevo padrastro Uther, quien ahí aprendió su magia. Fíjate. Y bueno, hablemos del Excalibur y de la Dama del Lago. Ok. ¿No? Muy bien, me parece muy bien. A los 24 años Arturo va con Sir Héctor y Kay a Londres, donde los caballeros de toda Inglaterra intentan sacar una espada de su prisión en un yunque que a la vez se encontraba prisionera en un trozo de mármol colocada por el rey Uther. Se decía que quien la liberase sería el rey de Inglaterra y el encargado de unificar todos los reinos de la isla. Uther había muerto unos años antes. Ay, esta es la espada, esta es la historia de donde se basa la espada en la piedra. Para cada contra hay un pro. Bueno, ¿qué pasó? No, es que te iba a decir, recordando que estamos leyendo una novela, ¿no? Sí, estamos leyendo la parte ya literaria, lo que nos dice la literatura del rey Arturo. Ya vimos que es muy difícil, es muy complicado históricamente decir, Arturo fue y se hizo de esta manera. Claro. O sea, existe lo que hay en la tradición popular. Y esto fue escrito aproximadamente en los siglos 9 y 10. Entonces, aproximadamente entre 4 y 5 siglos después de cuando todo esto sucedió. Sin embargo, a mí me gusta la versión de Disney. Que sí son los mismos personajes, ¿no? Claro. Infructuosamente todos los caballeros intentaron extraer la espada, pero es Arturo, sin ser caballero aún, quien logra liberarla. Por eso te decía, por cada contra hay un pro. Oye, retomando... Y le revelaba su verdadera identidad. Claro, retomando, Uther es su papá legítimo, ¿no? Ajá. Uther Pendragon. Y él es el que muere y deja la espada enterrada en la piedra. Ok, con la resistencia de todos los presentes, en especial del cuñado Lot, esposo de Morgause, exclamado rey. Sin embargo, poco a poco todos lo aceptan y Arturo jura impartir justicia a todos los hombres de Inglaterra sin tener en cuenta su posición social. Claro. Es por eso por lo que Arturo es considerado un hombre justo, ¿no? Bueno, en estos primeros días de su reinado los autores suelen situar el incesto de Arturo y una de sus medias hermanas, del cual nacería Mordred. ¿Mordred? Sí. Bueno, algunos autores lo suelen presentar como hijo de Arturo con Morgana Le Fay, pero Marjorie y la Vulgata decían que Arturo se había acostado no con Morgana, sino con otra hermana que era Morgause. En las primeras versiones, Mordred es tan solo el hijo de una hermana de Arturo. Solo es su sobrino, pero los autores fueron alterando el árbol genealógico con los siglos. Sí, claro. Lo más interesante y lo más importante de todo esto es que Mordred es quien le va a dar muerte a Arturo, ¿no? Claro. Poco después Arturo pierde su espada durante una batalla. El mago Merlín lo acompañó a un lago en cuyo fondo había un castillo en el cual vivía una hechicera llamada Nimue, la Dama del Lago. Esta mujer guardaba una espada maravillosa, Excalibur. ¿La espada era Excalibur? Ajá. Arturo le pidió la espada y Nimue se la regaló. Merlín observó la espada mágica de Excalibur. Guardad bien esta espada, le advirtió al rey, puesto que mientras la llevéis no perderéis nada de sangre, pero un día llegará una mujer en la que confiáis y te la robará. Imagínate.
Ya en su castillo de Camelot, Arturo se rodea de los caballeros más valientes y honestos. Lancelot, hijo adoptivo de Nimue. Lancelot es el hijo de la bruja del lago. Ajá. Ay, yo me asombro, ¿no? Ajá. Perceval, que es hijo de Pigenor, y Gawain, hijo del rey Lot y Morgause, y otros, junto con quienes funda la Orden de la Mesa Redonda, y Gran Bretaña goza entonces de 12 años de paz. Sí. Bueno, los caballeros del rey Arturo, en busca del Santo Grial, combaten en bosques sombríos y castillos contra duendes, dragones y otras bestias, y regresaban a Camelot a contar sus aventuras en la mesa redonda donde se reunían. Sí, Arturo fue ayudado por Merlín hasta que se desapareció junto a su amada Nimue y fue encerrado por ella en una colina hueca. Ahí en el árbol desde donde nos ilumina. ¿Se enamoró de Nimue Merlín? Sí. Ay, yo me asombro como si fuera esto una telenovela. Oye, ¿cómo crees? Es algo así. Las telenovelas se originan en cosas así. Y me sorprende. ¿Por qué? Porque en la película de La Espada de la Piedra es Madame Mim, ¿no? Ni bueno. No es Madame No, Mim. Madame Mim es Morgause o Morgana. Ah, ok. La media hermana de Arturo, Morgana, aprovechó esta situación para robar la vaina encantada de Excalibur y arrojarla al mar. Ay, me está interesando esta historia. Morgana actuó así con Arturo debido al matrimonio que su hermano le había obligado a contraer con el rey Uriens, y porque Ginebra, la prometida de Arturo, había expulsado de la corte a Guiamor, su amante. ¿Amante de Arturo? No, amante de Morgana. Ah, ok. Durante la búsqueda del Santo Grial, todo apuntaba a que Sir Lancelot iba a encontrar el sacro objeto, pero su amor por la reina no lo hizo digno de tal premio. Cuando pasó una noche en el castillo de Corbenic, donde vivía el rey que custodiaba el Grial, la hija de este rey, Elaine, se enamoró de Lancelot y mediante la magia adquirió el aspecto de Ginebra para yacer con él. De esta unión nació Gelas, uno de los caballeros destinados a encontrar el Grial. ¡Guau! O sea, y Ginebra era la esposa de Arturo, o sea, que se metió con la esposa de su amigo. Algo por el estilo. Bueno, en ese entonces era la prometida, ¿no? No, era ya la esposa de Arturo. Ya era su pero esposa. No con la esposa de, sino con una que se hizo parecer a ella porque Lancelot estaba enamorado de Ginebra. Pero aún así, en mente y en figura, pues era la misma. Pues sí, él se quedó con Ginebra, ¿no? Le puso los cuernos a Arturo, por eso te decía que era medio complicada la situación entre Lancelot y Arturo. Y bueno, Mordred, hijo de Arturo y Morgana, se entera del idilio de Ginebra y Lancelot y lo denuncia ante Arturo, que se ve obligado a condenar a la hoguera a su esposa según las leyes de la época, y no era ella, qué mala onda. Lancelot salva a la reina y huye con ella a Francia, aunque luego se ve obligado a volverse a Arturo. Mira, ¿cómo lo dije? Arturo sale en persecución de Lancelot y deja el reino a cargo de su hijo Mordred, quien se apodera del trono e intenta seducir a la reina Ginebra. O sea, todos contra la reina. Oye, pues que era muy bonita, ¿o qué? Pues algo tenía, ¿no? Por algo era la reina. Bueno, al regreso de Arturo, él y sus caballeros deben de luchar para recuperar el trono en la batalla de Camlan. O sea, ya se los había quitado el hijo y están peleando por su reino. Ahora tienen que regresar y pelear el reino porque ya se había agandallado el otro cabrón. ¿Cómo crees? Arturo se enfrenta a su hijo, al que atraviesa con su lanza, pero Mordred, antes de morir, hiere fatalmente a Arturo y muere. Sí, los dos se matan. La historia... O sea, ¿se muere padre e hijo? Sí, los dos se matan en esa batalla. La historia cuenta que Morgana llevó el cuerpo de Arturo a una barca hasta las orillas de Avalon, junto con otras reinas hadas más,
que podían haber sido Igraine, Elaine y la Dama del Lago, a la cual le fue devuelta Excalibur, la reina de Gales del Norte, la reina de las tierras baldías o la reina del más allá del mar. Posteriormente, cuando Ginebra muere, es sepultada por Lancelot junto a la tumba del rey Arturo. Muchos lugares se han señalado como la legendaria última morada de Arturo. Según Chrétien Troyes, fue una Cornwalls, según Was, en la Bretaña francesa, donde actualmente existe una isla de Avalon. Y el municipio de Plumeur-Boudou. También ahí se ha apuntado una antigua fortaleza de Adriano en Cumbria o Abalaca o Cambolayan, actualmente denominada Castelstadt, en la desembocadura del Edén. Fíjate, también se ubicó según un conocido fraude en Glastonbury, en Somerset, Inglaterra. Pero hay que señalar que los pueblos celtas llevaron sus leyendas y las transpusieron a sus lugares de emigración. Esto explica por qué hay varios bosques de Brocelianda o varios Cornualles. Y por eso no sabemos dónde está nuestro querido maestro. Claro, el origen etimológico de la palabra Avalon estaría en la denominación celta bretona o galés de una fruta, la manzana. Según otras versiones del final de Arturo, este no murió, sino que tan solo se retiró a Avalon. No está claro si este lugar designa realmente una isla o un valle que destacó en algún momento por su fruta y si contiene o no la tumba del rey muerto. Como el propio Arturo, Avalon vive plenamente en la historia de la literatura y de forma múltiple y muy borrosa en la realidad. Metafóricamente, ¿no sería otra cosa que una representación del más allá? Si el ciclo artúrico inspiró en el siglo XIX numerosas obras de los prerrafaelitas, la muerte del rey supuso el mayor ejemplo, abordándola artistas como James Archer, Dante Gabriel Rossetti o Edward Burne-Jones, cuya última e inacabada obra, El sueño del rey Arturo en Avalon, es uno de los mejores ejemplos, y Arturo, mortalmente herido tras la última batalla contra Mordred, ha sido llevado por 3 reinas mágicas hasta la ida del Avalon, donde permanecerá en un ensueño hasta que su presencia sea requerida de nuevo en la tierra. Así es. Bueno, ya, ¿no? En Palacio Nacional se le requiere. Ya lo requerimos. Ya lo requerimos. Como mito, el rey Arturo ha pasado a la iconografía popular como un sinónimo de inteligencia, honor y lealtad. Su espada, la Excalibur, un símbolo de poder legítimo, y su capital, Camelot, en un lugar írdico de igualdad, justicia y paz. El hecho de que Arturo y sus caballeros se reuniesen en torno a una mesa redonda parece indicar que Arturo era, conforme a la expresión latina, un primus inter pares, que significa primero entre iguales. El Arturo también fue un símbolo de la mitología alemana. Sí, también por allá se le conoce, ¿no? Obviamente, pues por allá estaban también los celtas. O sea, esta historia va por los pueblos celtas, paseada por todo el mundo europeo. Claro. En algunas leyendas se cuenta que Morgana era una bruja de magia negra, una nigromante, y que ella misma con su magia negra mató al legendario Merlín. Pero otras historias desmienten esta versión y presentan a una Morgana víctima de las circunstancias. Otras versiones dicen que Morgana era la madre de Mordred, pero Arturo no era su padre, y a la muerte de Arturo, Merlín se lo llevó al otro mundo, mientras que Lancelot mata a Mordred y gobierna el país junto a Ginebra. También cuenta una leyenda que Arturo aún duerme bajo su país natal, oculto en una cueva, esperando a que su pueblo lo vuelva a necesitar, y que hasta hoy los británicos esperan el regreso del rey Arturo.
venga a México. No, solo va a saque- estar en Gran Bretaña. No, pero que llegue a Palacio Nacional. Ahí urge alguien que sepa gobernar. La versión más extendida de la no muerte de Arturo es aquella que cuenta cómo el rey fue recogido por varias damas en una barca. Sí, aquellas damas eran hadas que lo llevaron a la isla de Avalon, donde su hermana Morgana lo acostó en una cama dorada y ahí sigue, velando el sueño de su hermano pequeño. La leyenda de Arturo ha ido incorporando en sus distintas versiones elementos míticos de los celtas. Uno de los más relevantes habría dado lugar al Grial. Sí, el Grial es parte de la mitología cristiana medieval, es decir, que carece de referencia específica en los textos bíblicos. Entre los diversos elementos que han entrado en la forma del mito se encuentran las leyendas monacales con su contenido alegórico y la referencia precristiana a recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia o los calderos del conocimiento de la tradición céltica. ¡Wow! Sí, es verdaderamente bella la historia del rey Arturo. Sin embargo, está llena de sabiduría, conocimiento y enjuagues locos de esa época, ¿no? Porque recordemos que es una época muy complicada donde vive Arturo. Claro. Y bueno, ya se conectó Verónica Sánchez, nos envía saludos, muchos saludos mi querida Vero, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Igual, muchos trebolitos de buena suerte, igual para ti. Así es, un beso y un abrazo a todos los que ya están conectados y bueno, recordándoles que llegó el momento de la lectura de las runas, pero no antes platicar. Bueno, yo dije, va con mucha prisa esta mujer. Sí, ando muy presionada, pero oye, Carlos, ¿tú crees que realmente fue real o fue mentira? ¿Fue real o fue mentira el rey Arturo? Porque lo que estábamos leyendo fue una novela que se hizo basada en que si existió o no existió, ¿no? Bueno, mira, existen los cuentos en los poemas, las narraciones en los poemas célticos. Entonces, aquí lo que no existe es la fuente latina o la fuente anglosajona. Claro. Entonces, la situación histórica es medio complicada. Sin embargo, lo más importante y lo más interesante de toda esta historia para mí es el acto tan noble de justicia y demás que generan Merlín y el rey Arturo en torno a su lucha y a su conocimiento, porque las cosas fueran de una manera diferente a como normalmente eran, ¿no? El rey Arturo, digamos que es un rey que por diferentes circunstancias, aunque ya vimos cómo nos versa su historia, él es distinto a los demás reyes porque él gana una competencia milagrosa, ¿no? Y saca una espada, Excalibur, la saca de un yunque que no, nadie la puede sacar, ¿no? Y se supone que Inglaterra estaba sin rey y estaba, desde la muerte de Uther Pendragon, estaba estaba sin trono, y ahí, bueno, el que pudiera liberar la espada sería el rey de Inglaterra. Resulta que Arturo, siendo un joven, un chiquillo, que ni siquiera participaba en la justa, es el que libera la espada, gracias a la magia de la cual estaba cargada la espada, que sabía quién es el que iba a ser el rey. De hecho, en la espada en la piedra lo pintan como un accidente, ¿no? Anda buscando una espada porque el grillo, o Arturo, anda buscando una espada porque olvida la espada de su amo. Entonces era Sir Héctor. No, Sir Héctor es el papá. El papá, perdón. Era Kai. Bueno, Kai, el hijo de Sir Héctor. Ajá. Entonces, Arturo lleva la espada y él no sabe, ¿no? Y reconocen que es la espada, y entonces reconocen el milagro donde dice que Arturo es el nuevo rey, ¿no? Y ahí es como lo coronan, a lo mejor sin nada de experiencia, pero a mano de un gran maestro. Así es guiado por el maestro Merlín.
como sucede en la película, pero pues yo creo que sí existió. Yo creo que esos años sí fueron, esos años sí pasaron y toda esa gente sí fue real. Pues mira, aquí el punto es de que si hay escritos es por algo. ¿Estás de acuerdo? Porque coinciden con muchos escritos que aparecen en diferentes lugares. Claro. O sea, cuando tú dices, no, pues es que se le ocurrió a uno, bueno, llega a aparecer por ahí y se pierde, ¿no? Uh-huh. Pero, o igual y aparece más tarde. Pero resulta que de repente aparecen dos escritos que pueden ser fidedignos, aunque sean más tardíos, pero que fueron la compilación de muchos lugares, porque los celtas se llevaban su historia para donde iban, ¿no? Si hoy estaban aquí en Tultitlán, pero decían, mañana nos tenemos que emigrar a Zumpango, se iban a Zumpango y allá llevaban toda su historia, allá llevaban todo lo que era. Y si decían, mañana nos tenemos que ir a Huastepec, a Huastepec se llevaban su historia. Y entonces, ¿estás de acuerdo que los escritos pueden aparecer ya con lo que te mencioné, pueden aparecer en muy poco tiempo en 3 lugares diferentes, en Tultitlán, en Zumpango y en Huastepec? Imagínate que ellos tenían que hacer migraciones anuales a lo largo de 300 años, que es cuando aparecen otra vez los escritos. Claro. 300 años después de cuando se supone que vivió Arturo. Exacto. Entonces, a mí algo me dice que sí existieron, quizás estén cargados de un poquito de magia, un poquito de fantasía, pero de que algo hubo. Así es, y bueno, vamos ya a pasar a esta parte de las lecturas de runas y vamos a ver qué nos depara el destino. Claro que sí, mi querida Dav, y bueno, vamos a ver qué preguntas nos tienes el día de hoy. Tengo a Iván Mendoza que nos pregunta. Yo bien misteriosa, ¿no? Lo que pasa es que no les recordé el teléfono. Ok. Llamen no llamen, manden un WhatsApp al 55 13 84 68 24 si es que no quieren entrar en la transmisión ahorita en directo, o pueden entrar también en la página del Caldero de Merlín en Messenger para que nosotros podamos responderles sus dudas. Y sería más bonito que entraran a la transmisión, ¿no? Sí, estaría más padre, pero ¿qué crees? Que mucha gente comenta que les da pena. Les da pena. Ok. Porque a veces pues hay gente que los llega a escuchar y... Sí, no es tan fácil hablar de magia en cosas así, ¿no? Exacto, y la gente... La gente censura, critica. Sí, hay mucho tabú, ¿no? Sí, todavía vivimos a la sombra de muchas cosas. Claro. Tristemente. Y bueno, Iván Mendoza pregunta si su negocio va a dar frutos o mejor cambia de negocio. Mira, ahorita está pasando por un proceso medio complicado porque todos están pasando por un proceso medio complicado, pero tiene todo con qué hacerlo. Su negocio está bien, está en las buenas, pero tiene que ser paciente. Hay que aguantar el tiempo necesario, se dará en su momento. Sin embargo, ahorita es de aguantar, ya tiene el conocimiento, ya tiene la fuerza. Quizás tenga que mover un poquito de magia, hacer algún ritualito o algo por el estilo, para acelerar este tiempo, que los ciclos se den más rápido. Ok, bueno, mi querido Iván, esperando que te haya quedado clara la respuesta, y si desean una consulta más extensa, ¿qué pueden hacer, Carlos? Bueno, pueden llamarnos, pueden platicarnos cuál es su situación, y con todo gusto, si es necesario una situación personalizada, la podemos ver dentro del consultorio. Ok, bueno, tengo una pregunta de Ricardo Alejo y nos dice: hola, buenas tardes, quisiera saber, estoy iniciando con rituales y estoy de hechicería, quisiera saber si está muy bien o estoy mal en esta situación. Sí, estás bien, estás haciendo bien las cosas, nada más te falta ponerle más conciencia, más fe, más creer mejor en ti mismo, porque dudas mucho, tienes mucho miedo, necesitas aplicar toda tu fuerza, todo tu conocimiento, toda tu pasión, toda tu entrega en esta empresa que estás comenzando. Claro, y bueno, recordarle también a Ricardo que
que pues iniciar con esto de la magia es más favorable en luna nueva, ¿no? Claro, y sobre todo que busque, que tenga una guía correcta. Tristemente dentro de la magia hay demasiado charlatán. Yo creo que en la magia y en la medicina es donde, bueno, no, la política tiene más, pero la magia y la medicina está plagada de charlatanes. Entonces encontrarte al bueno es así como que algo de suerte. Algo importante que deben de entender todas las personas que quieran desarrollar la magia es que un verdadero mago por servicios espirituales no cobra. Claro. Sí, un verdadero mago entiende que la materia y el espíritu no se mezclan. Así es. Y aquel que te dice, es que vas a tener que pagar tanto para el ritual, o tanto para esto, tanto para aquello, y te está sangrando dinero, pues no es un verdadero maestro, es un mercanchifle. Hay que ver realmente en qué sí se puede gastar y en qué se debe gastar, ¿no? Deja de que se pueda gastar o que no se pueda gastar. El espíritu no lo vas a comprar. Claro. El espíritu y la materia son dos cosas que, aunque habitan una en la otra y no pueden separarse, son diferentes. Y siempre tener sentido común, ¿no? Claro. Ser analistas o analítico. Las dos. En la situación, en la forma en la que te están enseñando y siempre estar muy, muy despierto en estas situaciones. Sí, estar con los ojos muy abiertos para entender qué es lo que te está diciendo el destino, porque nos da los mensajes muy claros, el destino nos da los mensajes muy claros, pero a veces no estamos capacitados para verlos. Entonces, es cuando vienen las dudas, cuando vienen los errores, ¿no? Claro. Y bueno, los errores se pagan y el karma va a venir cuando haces malas cosas. Lo que le pasaba en este caso a Arturo cuando le enseñaba a Merlín, ¿te acuerdas? Que dudaba, ¿no? Dudaba y se echa a perder todo ante la vida. Pero ¿qué hizo Merlín? Le hizo todas las pruebas necesarias para que él confiara en él. Claro. Todo, así, si tú tienes un maestro, también ponlo en, ¿cómo se puede decir? Ponlo a prueba, no nada más el maestro puede poner a prueba, el alumno debe de poner a prueba al maestro. También. Y si ves que el maestro no da el ancho, pues búscate otro maestro. Claro, y así hasta que encuentres al que te tenga contento como el chaneque. No, fíjate, oye, me encanta la forma en la que enseñas. Más que encontrar al que te tenga contento, encontrar hasta que tú seas quien satisfaga tus necesidades de conocimiento. Ahí tienes que ir. O sea, si te fijas, me dices, es que me encanta cómo me enseñas. Pues yo no te enseño a ti, yo te enseño a que tú busques, a que tú te enteres, a que tú seas quien tiene que liberar su conocimiento. Y entonces, yo nada más te enseño a conocerte. Uh-huh. Tú eres la que empieza a liberar el conocimiento y ya está buscando aquí, ya está buscando allá, ya está buscando más allá, ya vio un ritual, ya vio otro, ya vio cosas. O sea, finalmente yo nada de eso te lo he enseñado. ¿Estás de acuerdo? Yo te he enseñado a que busques dentro de ti, a que seas capaz de meditar, a que seas capaz de pensar, a que estás en el problema, a ver, ¿cómo lo resuelves? Y siempre resuelves tú los problemas, claro. Yo no te los resuelvo. ¿Por qué? Porque la función del maestro es liberar al alumno. Un maestro que hace a un alumno dependiente de él es un mal maestro. Un buen maestro le tiene que abrir las puertas al alumno y decirle, órale güey, camina, y si no, darle la patada por atrás, órale. Como los, ¿cómo se llama? Como los aguiluchos en el vuelo. ¿Sí has visto cómo están en el risco y hasta allá arriba? El aguilucho tiene que volar y la mamá lo empuja, claro. Y lo avienta al acantilado. Y ya una vez en el acantilado, el aguilucho abre las alas y empieza a volar. Claro. Un maestro debe de ser así. Un buen maestro debe de ser así. No te debe de enseñar a depender de él. Te debe de enseñar a ser libre. Claro, claro, y bueno, hay el mejor ejemplo de maestro, pues obviamente Merlín, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos a Concepción Díaz, que nos dice, hola, ¿cómo están? Quisiera saber qué está pasando en mi casa, últimamente veo sombras, tengo mucho miedo, pero mi familia está teniendo sueños extraños. ¿Qué pasa en su casa?
¿Qué pasa en su casa, Carlos? Deberían de verle la cara. Un día vamos a hacer un programa donde sí nos vean para que vean sus caras que ponen. Mira, aquí el problema es que en su casa no ha habido quien lleve las balanzas, quien tome las riendas. Y ella tiene que ser la que debe de tomar las riendas, romper con el pasado, romper con las viejas costumbres. Hay muchas costumbres insanas y estas situaciones que están pasando en este momento están exigiendo un cambio muy importante, un cambio radical para el control de las cosas. Deben de basarse en el verdadero amor. Tienen el conocimiento de todo, pero están atadas al pasado, están atados a los miedos, a los tapujos, a los tabúes, a los cánones sociales. Esto no les permite avanzar y están sufriendo. Y están sufriendo de una manera bastante cruenta. El secreto es romper con el pasado. Romper con todo lo anterior, con lo que les hizo crecer y creer de esa manera. Hay que romperlo y hay que renovarse. O sea, al romper con el pasado, ¿te refieres a tirar lo viejo? ¿Podría ser? Entre otras cosas, tirar lo viejo, a ver cuáles de las cosas que creen son creencias que no funcionan, qué situaciones prejuiciales. Aquí nos habla mucho de los prejuicios sociales que no los dejan avanzar y que les tienen amarrados. Lo que hay en la sociedad no es sano. Tenemos que cambiar de sociedad. Pero ¿estás de acuerdo que para poder cambiar de sociedad primero tenemos que cambiar la casa y primero tenemos que cambiar las personas? Claro. Entonces tienen que romper con todo lo que no les permite avanzar, con todo lo que les ata al pasado, con todas las viejas costumbres, con todo aquello que creían que era y no es. Hay muchas cosas aquí en esta condición donde se ve un empantanamiento muy fuerte en el pasado. Ok, bueno, Concepción, esperando que te quede claro. ¿Sabes qué es lo que me gusta, Carlos? Que nosotros en el programa leemos luego sus preguntas y en el transcurso del día o mañana, en el momento en que ellos volvieron a escuchar la transmisión, ya nos responden, ¿no? Agradeciendo o diciendo sí, tienes razón, o luego hasta nos dicen oye, y te hacen otra pregunta. Sí, normalmente hay que rascarle un poquito más. Así es, y bueno, por último, ya para pasar con el otro tema, recuerda que si quieres seguir con esto de la lectura de las runas, pues anímate, escríbenos y con todo gusto te respondemos tu duda por medio de la lectura de las runas y puedes tú ver qué es lo que vas a hacer. Tómalo como una guía, ¿no? Claro, sobre todo que es una guía, es algo en lo que te está diciendo, mira, ahí está el problema, ráscale, ¿no? Claro. Busca las respuestas ahí adentro. La respuesta no está en el problema, está alrededor. Ráscale por aquí. Claro, y bueno, tengo a Mario Pineda que nos pregunta: hola, ¿cómo están? Quisiera saber si mi negocio está fluyendo o no está fluyendo y en qué se basa mi familia para meterse en él. Úchale. Estás pasando por un proceso de aprendizaje muy fuerte. El negocio puede estar empezando a crecer. Tienes que guiarlos, tienes que enseñarles, tienes que dirigirlos. La capacidad es tuya. Entonces, aquí el punto es, si tú ya entendiste de qué se trata el negocio, tienes que aprender, y si tu familia está interviniendo, pues tienes que guiarlos y decirles por dónde, ¿no? Y tienes que convencerlos de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres. Claro, a veces luego la familia como que se mete y no cree en las personas, ¿no? Y hace otro tipo de negocios por otro lado y así entorpeciendo a la persona que realmente está ahí, ¿no? Bueno, déjame decirte que hay un refrán muy bonito en su verso, pero muy feo en su realidad. Ajá. Que dice que el Mesías... Ay, se me fue. ¿Cómo es? ¿Del Mesías? Del profeta, espérame. Ajá. Bueno, no. El profeta es profeta menos en su tierra. Uh-huh. En su tierra no es profeta. En su tierra nadie lo escucha. Claro. Y esa es una realidad, ¿no? ¿Ya ves al Maestro Jesús?
Eso pasa en todos lados, ¿no? regresó de Egipto? ¿Y a qué regresó? A que lo lincharon. Yo creo que eso pasa en todos lados. Sí, tristemente la familia se vuelve siempre el detractor de lo que no entiende. Y es que quieren tener control sobre los demás, quieren tener el control sobre lo que el otro está haciendo. Y muy lejos de apoyar y de decir, pues desde aquí, desde mi casa, desde mi trinchera, normalmente voltean hacia afuera a ver dónde pueden encontrar lo mismo que hay en casa, ¿no? Claro. Es triste, pero es cierto. O sea, ni Jesús fue profeta en su tierra, ¿no? Claro, y difícilmente creo que las peores personas que te juzgan, aparte de ti mismo. Más bien los peores jueces que tienes. Sí, aparte de ti, porque luego tú también lo llegas sí, a ser no, la mente el peor juez. es la peor consejera y que es existe la muchas familia, veces. ¿no? Sí, después de ti la familia. Porque tú puedes estar seguro de hacer muchas cosas, de querer caminar, de querer iniciar algo, y si tu familia te dice, híjole, no creo, ya. No, pues te meten la Ya duda, con te eso siembran ya, la ya duda. no. ¿Y sabes por qué? Porque siempre el afecto está muy de por medio, ¿no? Porque desde niño te enseñan La a pareja, la que familia. lo que diga el tío, lo que diga el papá, lo que diga el mayor es de respetarse, y porque son sabios, que sí, o sea, sí hay gente que es sabia y que hay que escucharlo, mas no es dueño de tu vida y de tu... No nos Aquí el enseñaron. problema es que todos quieren mandar. Ujú. O sea, te quieren mandar, y ya por cierta jerarquía o por cierta situación familiar donde tienen un mayor peso específico, consideran tener la verdad absoluta de todo. Y no, la verdad absoluta no existe. Pero, ¿yo sabes cómo podría ayudar a nuestras personas que nos están escuchando a liberarse de ese tipo de enseñanza y de ese tipo de pues de la forma en la que aprendieron de sus familiares, y despegarse un poco de la familia? ¿Cómo? Con las 4 leyes de la vida. Bueno, antes de eso yo te diría un mantra muy bonito. Ok, dame tu mantra. El mantra, me vale madre, me vale madre. Y así, haciendo el mantra todos los días, Me resbala. te liberas exactamente. Ese mantra es infalible. Le hubieras dado más bonito así. Miren, se sientan a la luz del sol. Reciban el rayo de luz y el viento que va a llegar. Y en ese momento tomen su índice y su pulgar. Júntenlos. Los juntan haciendo un círculo perfecto, levantando su meñique anular y medio En posición de flor de loto. en posición de flor de loto, hacen una respiración profunda fuerte de 3 segundos, y al momento de sacar el aire es el me vale, ¿cómo dice? Me vale madre. Mira, aunque no hagan todo el ritual, nada más que se claven bien el mantra en la cabeza y lo traigan todo el día y lo mandan a la chingada. Finalmente, es tu dinero, es tu tiempo, es tu estudio, es tu cabeza, son tus manos, es tu trabajo. ¿Qué chingados les importa a los demás? Oye, y lo más importante es tu vida, ¿no? ¡Claro! Finalmente, tu vida la vas a ser feliz cuando tú quieras, cuando tú consideres serlo, no cuando los demás te den permiso. Así Los que demás nunca te van a dar permiso de ser feliz. si me ven platicando con alguien y de repente me ven que tengo mi manita así con esa posición de mis dedos, es porque estoy haciendo el mantra mientras la otra persona está hablando. Puta, pero no te lo aprendas para lo que yo te pido, ¿eh? A ver, dime que quieres salir conmigo. No, pues yo quiero mejor entrar en ti. Ay, eres un grosero. Porque salir contigo salimos, vamos a pasear, hacemos compras juntos, te acompaño a la central de abastos por tu mandado. Dime, ¿qué más hace falta? Salir contigo salimos, ¿no? Nada más que cuando vamos a pasear y llega la hora de dormir, allá está tu cuarto y allá está el mío. No, yo me voy a sí mi no se casa. vale. Yo me voy a mi casa. A tu casa. Pero cuando tenemos que quedarnos en algún lugar, ahí está tu cuarto y ahí está el mío. Claro, no, así no se vale. compromiso. No, ¿qué tal si dices un día, bueno, vamos a quedarnos juntos? Y eso sería mejor. Ese día voy a sería más aprender. bonito. Voy a aprender Vas a una aprender vela mucho. y voy a decir, Vas a aprender mucho. sigue Te va a soñando. gustar. Te va a gustar. Oye, ya vámonos con las 4 leyes de la vida. No dijiste lo que yo quería decir y mucho menos para yo decir mi mantra.
Pero ver, bueno, no, ya. ¿Cuál mantra? Vámonos con las 4 leyes de la vida. Todo se me resbala, iba a decir. Todo se me resbala. Pues es lo mismo, ¿no? Me vale más bien. Pues sí, pero yo quería que tú me dijeras así de, ándale, vamos. Bueno, ¿me resbalo? Vale. Yo pensé, No, a ver, ya en no. el de todos ese de todos se me No, resbala. no quiero decir Ya nada. me gustó ese de todos se me resbala. A ver, vuélvelo a hacer. No, ya no. Híjole, primero me provocas, vienes, me seduces, y ya que se me antojó, me sentí jaboncito. Y yo que dije, soy jabón, y me resbalo, sales con que no. Pero no, en vez de resbalarte como estás pensando, te resbalas de otra forma y por eso traes la pata rota. Ah. Bueno, vámonos ya con las 4 leyes de la vida. Ah. Y es que la primera dice, ¿sí dice la primera? Sí. La persona que llega a nuestra vida es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean Exacto. e interactúan con nosotros están ahí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Muchas veces renegamos de ciertas personas que nos sacan de nuestras casillas, que nos ponen en predicamentos, que nos hacen sentir mal. Pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Que también esas personas vinieron a enseñarnos algo. Claro. Entonces hay que entender qué me quieres decir, qué quiero aprender, por qué no te soporto, por qué me caes gordo, sácate. No, todavía no, o sea, primero aprender y ya después los mandas allá. Ok, vámonos con la segunda ley que dice así. La segunda ley dice, Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. si nada que, si hubiera hecho, si le hiciste, bien, si no, también. Al final de cuentas va a dar un ciclo. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Claro, ni siquiera el detalle más insignificante. O sea, ya lo hiciste. Ya. Mingua su chal. Ya. Exacto. Sí, ya se fue. O sea, ya, déjalo, sigue, camina, fluye, relájate. Se va a volver a presentar y entonces tendrás oportunidad de hacerlo diferente. Pero nada que si hubiera. No, a la manga. O sea, las cosas sucedieron como tenían que suceder. Nada pudo haber sido diferente. Todo tenía que haber sucedido así. Y si te equivocaste, pues ya la vida te dará otro momento para aprender. Pero así es. Claro. Bueno, no existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido otra. No, siempre es padre fantasear, ¿no? Decir, ay, pero si hubiera comprado el vestido rosa en lugar del blanco, ¿no? O si hubiera caminado por aquí en lugar de caminar allá. Siempre fantaseamos, pero al final no existe. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Definitivamente, a fuerza era así. Bueno, todas y cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego a veces se resisten a aceptarlo o no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque estamos apegados a algo. O sea, nosotros nos apegamos a cosas. Debemos de aprender a desapegarnos y de decir lo que se fue. Adiós. Yo estaba pensando en otro, pero sí tienes razón, porque me vaya a censurar Facebook. Ok, bueno, vámonos con la tercera ley de la vida, y es que esta dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, sin antes, sin después. Definitivamente. Cuando estamos preparados para algo nuevo empiece en nuestras vidas, es ahí cuando lo vamos a comenzar, ¿no? O sea, finalmente, a veces por desconocimiento no sabemos y dejamos pasar la oportunidad. Pero ahí, en ese preciso instante, es cuando tenía que ser. Claro. Y bueno, vámonos con la cuarta y la última. Y es que esta nos dice, cuando algo termina, termina simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo y seguir adelante y avanzar y enriquecer con esa experiencia. O sea, ya se fue. ¿Ya? Dios. Sí. Ojalá que le vaya bonito, No te aferres. o que le vaya como le vaya. Finalmente cada quien
decidió, en su momento decidió su camino. Cuando alguien dijo, hasta aquí llego, pues hasta ahí llegó, sigue caminando. Y no alguien, sino todas las situaciones, todo lo que pasa siempre tiene un final. ¿Estás de acuerdo? Pero las cosas las soltamos. Claro. A veces es más difícil soltar a las personas. Y a las personas también hay que soltarlas. Claro. Un hijo, un papá, una pareja, un amigo. Alguien que se tiene que ir, se tendrá que ir. Y ¿todo? tenemos que estar completamente abiertos a que ya es hora de que se vaya muy lejos. Todo en esta vida, todo, desde que nacemos, desde que llegamos al mundo, cualquier cosa que tú conozcas, que esté enfrente de ti, que esté atrás, que esté en tus manos, todo tiene un inicio y un final. Se llama muerte. No, y no la muerte, sino todo, se lo llama que muerte. sea, lo que todo, sea. Todo final se sea llama muerte. Materia, sea lo se que muere. sea, tiene un inicio y un final. Se muere. Y debes de estar consciente en que todo termina. Se muere. Pues como sea, pero todo ya lo se que murió, tengas se finí. Eso es lo que debemos de entender. Cuando las cosas terminaron, ya se murieron. Ya no están vivas en nuestra vida. Sí, como lo que iba a decir, se murió. Sí, se finí, ya. Digo, o sea, ya lo olvido, ya no digo lo que quería decir. No sé qué vas a decir, pero No, yo pues me estoy dijiste refiriendo a que que lo se anterior, murió. o sea, cuando ya algo terminó, ya debemos de entender que ya se murió. Claro. Ya no tiene vida ya no cabe el recuerdo, ya no cabe estar clavado ahí. Y ya hay que tratar de movernos, A veces es difícil, no te voy a decir hay que olvidar, porque es muy difícil olvidar, sobre todo cuando te dejó muchos aprendizajes. Pero lo que tienes que hacer es caminar y entender que el pasado ya se fue, ya se quedó atrás, ahora vas por otra cosa nueva. Tu presente es a partir de hoy. Claro. Y hoy se construye el día de hoy, pero ¿sabes qué? Hoy muere mañana. Claro. Definitivamente. Y mañana tendrá su muerte en su ocaso. Y cada día se irá muriendo. Y así como mueren los días, se muere todo. Nosotros también nos vamos a morir. Y aquí por eso lo importante de todo lo que estuvimos aprendiendo en las lecciones pasadas, con Ecate, con Alex y con todos aquellos que de alguna manera simbolizan el inframundo, simbolizan la muerte. Ahí, hasta ahí llegaron. Ahí ya es el cambio de las cosas. O sea, este fue el ciclo. Suéltalo y sigue caminando. Porque finalmente el pasado no tiene nada nuevo que ofrecerte. Claro, y como yo siempre les digo, no es casualidad. Las casualidades no existen, sino que son cosas que pues tenían que escuchar o que teníamos que vivir. Y bueno, si estas palabras llegaron a sus vidas es porque están preparados para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en un lugar equivocado. Definitivo. O sea, como mi querido Adap dice, si lo escuchaste es porque tenías que oírlo, si no, no va a aparecer en tu vida. Así es. Así está. Y bueno, vamos a matar el programa del día de hoy, así que ya vamos. Déjame agradecer a nuestro maestro la fuerte presencia que se sintió el día de hoy aquí con él. Sí, y claro. Con el maestro Rey Arturo también, pues son de acuates, ¿no? Están aquí con nosotros hoy dos amigos, dos grandes maestros y alumnos. Y esperamos que nos hayan iluminado lo suficiente para toda esta gente bonita que nos está escuchando. Y bueno, me resta más que agradecerles a todos por habernos escuchado y que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga y que todo esté mucho mejor de lo que esperan. Así es, y bueno, yo despido a mi querido Merlín, acompañado de Arturo, como siempre lo hago todas las tardes. Luz y progreso en su camino espiritual. Gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí y habernos iluminado y haber tenido un programa tan lindo y tan bonito, donde muchos aprendimos hoy. Sí, espero que haya sido lo que necesitaban saber, y si no, pues háganoslo saber, para Claro. ver de qué manera les podemos ayudar. El Caldero de Merlín siempre está abierto y dispuesto para ayudar a todos, para dar lo mejor de nosotros mismos para todos ustedes. Que tengan una maravillosa tarde, que Dios los bendiga. Así es, no dejes de comentar, compartir, reaccionar, entrar a nuestras redes sociales, vuélvete el fan destacado
destacado, descarado, le ibas a decir. Eso soy yo. Vuélvete el fan destacado del Caldero de Merlín, porque tenemos muchas sorpresas y regalos de todo lo que hemos dicho. Tú podrás elegir qué es lo que deseas. Si quieres el libro de Hécate, tienes que oír obviamente la transmisión para que sepas en qué momento vas a recibir tu libro. Si quieres el de Lilith o si quieres tu carta astral, tú tienes que decirnos, y para eso tienes que ser nuestro fan destacado. Claro que sí. Y bueno, transmitiendo desde Amores 50, esquina de la prosperidad y la abundancia en el barrio de la felicidad, para todos ustedes, el Caldero de Merlín, una tarde más. Así es, y bueno, pues yo soy Daphne Soleidy. Yo soy Carlos El Chaneque y bueno, esperamos que tengan una maravillosa semana. Recuerden que nos escuchamos el viernes, por ahí el día de mañana no se pierdan, el cuento está bellísimo. El capítulo número 2 de El milagro más grande del mundo. Ese ya fue la semana pasada. Perdón, eso fue la semana pasada. Pero pueden volverlo a escuchar si ustedes quieren, pero mañana tenemos mañana es el final del búho. Y le agregamos una parte más de otra historia. El ajedrez con la muerte. Para que todos ustedes estén al pendiente el día de mañana a las 4 de la tarde. Y el miércoles no se pierdan Es mi Sol. Estará la maestra Yolanda Torres, un personaje súper especial, una maestra buenísima que trae cosas bien bonitas para todos ustedes. Así es. No se lo pierdan y bueno, no se pierdan los horóscopos también de la semana. Ya están publicados, no salgas de casa sin escucharlos, tu guía que te obsequiamos con mucho cariño. Claro que sí. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.